Así es que mi esposa está lista para poder alabar el nombre del Señor. Va a cantar para la gloria de Dios una alabanza titulada Vaso de Honor. Yo quiero ser un vaso de honra, moldeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza a otros doquiera Él va. Revívame, inspira tú mi vida, prepárame para hacer tu voluntad, purifícame en tu poder y gracia. Quiero honrarte, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo quiero ser un vaso de honra, moldeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza a otros doquiera Él va. Reavívame, inspira tú mi vida, prepárame para hacer tu voluntad, purifícame en tu poder y gracia. Quiero honrarte, Señor, pues quiero honrarte, Señor. Quiero honrarte, Señor. Amén. Amén. Yo siempre quise cantar, pero no fue el don que Dios me dio. Yo canto y lo saco a todos aquí. Pero Dios es bueno, ¿verdad?
y Dios da talentos a sus hijos para honrar el nombre del Señor. Así que gracias al Señor. Decimos que hacemos una buena bancuerda porque uno predica, la otra canta y mis niñas también. Así que pues somos como un equipo para que las almas y los corazones al final se acerquen a Dios. Que eso es lo que buscamos. Que busquemos a Dios, que nos acerquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Vamos a comenzar entonces, y no podemos comenzar sin invocar la presencia de Dios en este lugar. Y a los que quieran, nos ponemos de rodillas, vamos a hacer una oración, invocamos la presencia del Santo Espíritu de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, amante Padre, gracias por la vida que nos das y por el privilegio de estar aquí en tu casa de oración para poder comenzar el estudio de la palabra en esta nueva serie titulada Como en los días de Noé. Tu palabra nos dice que la historia se habrá de repetir antes de la venida de Cristo Jesús, y la señal que podemos ver como segura que esos días han llegado es precisamente la señal de Noé. La repetición de aquellos días habrá de ser la señal para levantar nuestras cabezas, porque el Rey se aproxima. Tu Espíritu Santo nos acompañe y nos haga mucho más que oidores, pero hacedores de la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Muy buenas noches y todos ustedes sean muy bienvenidos al inicio y arranque de esta nueva serie que vamos a predicar aquí, precisamente en esta iglesia de Panorama City, California. Para todos los hermanos que habrán de ver en diferentes lugares del mundo, a través del internet o de las redes sociales, aquí Panorama City es una iglesia muy bonita, muy hermosa, muy grande, y está en la parte norte de aquí de Los Ángeles, yendo más bien casi para Fresno, agarrando el 5. Una iglesia muy vibrante, una iglesia que ama al Señor. Y esta semana nos hemos dado cita precisamente para estudiar lo que dice la palabra del Señor. El título general es Como en los días de Noé. Y vamos a estar estudiando con ustedes 5 temas que vamos a compartir por lo menos aquí en esta iglesia. El resto de la serie la completaremos en algún otro lugar, en alguna otra iglesia quizás, pero por lo menos aquí en Panorama vamos a compartir los primeros 5 temas de nuestra disertación, como en los días de Noé. Hay algunas personas que de repente, al estudiar el tema del Antiguo Testamento, de la historia de Noé, es interesante que en sus investigaciones han encontrado que el relato bíblico de un diluvio universal no solamente aparece en las páginas sagradas del Antiguo Testamento. Hay más de 50 culturas de la antigüedad, desde México, Sudamérica, Europa, África y otros continentes, que en sus culturas antiguas tienen libros muy antiguos, sagrados para algunos de ellos, en donde de forma muy interesante cuentan la historia de una destrucción universal en el planeta Tierra. Algunas personas han preguntado cómo es posible que otras culturas expliquen un relato que aparece en el texto sagrado, o sea, en la Biblia. Lo que sucede es de que la historia del diluvio no solamente quedó en el círculo de la historia sagrada. La palabra del Señor nos dice que en la Torre de Babel Dios regó a todas las personas por todos lugares de la tierra, y cada una de estas personas que fue regada con diferentes idiomas a diferentes lugares empezó a poblar estos lugares conociendo la antigua historia de lo que había sucedido en el tiempo del diluvio. Por supuesto, cambian los nombres, cambian los personajes, cambian los títulos de los personajes de la historia, pero todas las leyendas e historias antiguas del diluvio universal revelan precisamente esto, que hubo un cataclismo gigantesco en los cuales el mundo entero fue destruido precisamente en la antigüedad por un diluvio universal.
Y todos coinciden con la idea que solo pocos se salvaron, y los pocos que se salvaron fue precisamente porque se construyó un gran barco. Y que interesantemente dentro de este barco entró el que construyó el barco con su familia y con animales dentro de este barco. Claro, nosotros entendemos, según el relato bíblico, que quien construyó el arca era Noé. Los animales entraron por la providencia de Dios y que la familia de Noé fue la que entró al arca. Pero tenemos que confesar que a pesar que es verdad que el relato bíblico nos habla de un diluvio universal, de hecho Cristo en el Nuevo Testamento citó a Noé. Algunos piensan que Noé es como una historia figurada, que no fue real. Pero si esto hubiera sido el caso, Cristo no hubiera citado a Noé. Y de hecho, Cristo aún mencionó que lo que estaba sucediendo en los días de Noé habría de ser la historia precursora para la segunda venida de Cristo. Así que tenemos que entender que la historia de Noé no es un relato ficticio, no es como una parábola, no es como una leyenda. Cristo presenta a Noé como un personaje real, un personaje que existió. Y aún el apóstol San Pablo, en la maravillosa lista que tiene de los grandes personajes y héroes de la fe, Pablo cita a Noé como uno de los héroes de la fe. De hecho, San Pablo, cuando habla acerca de lo que sucedió con Noé, menciona que precisamente por la fe Noé construyó el arca y salvó a su familia, habiendo construyendo el arca. Pero cuando él construye el arca, ese acto de fe, porque nadie creyó, pero el acto de fe de Moisés, según el apóstol San Pablo, dice que condenó al mundo antediluviano, porque mientras nadie creyó, hubo uno que sí creyó y fue Noé y su familia. Y ese acto de fe condenó a los que no creyeron al mensaje de él, porque obviamente no entraron al arca, y él, por haber creído, construyó y entró al arca. Así es que no es una historia ficticia, fue un personaje real, existió. Pero tengo que hacer una confesión en esta noche. A pesar de que el mismo Cristo habla acerca de Noé como un personaje real que existió, la Biblia ofrece muy poca información acerca de los detalles que iban alrededor del diluvio. Son pocos los versículos que aparecen en el texto bíblico que nos hablan acerca realmente de qué sucedía en aquellos días. ¿Por qué razón Dios estuvo tan disgustado al punto de traer una destrucción masiva en el planeta Tierra? Hay mucha especulación de muchas personas acerca de cuáles eran los posibles pecados y cosas terribles que estaban sucediendo en aquellos días. Y sin embargo, esta semana hemos tomado la decisión de hablar precisamente como en los días de Noé. Hemos hecho una investigación y hay algunas cosas que nos gustaría compartir en cada día de la semana. El día de hoy simplemente es la introducción a los próximos temas que vendrán. Eso sí les digo, a partir del tema de mañana, el tema de mañana es muy complicado y el del viernes también va a ser bien complicado, y les animamos que no se pierdan ningún tema. Todos los temas son muy interesantes, pero esta noche vamos a sentar las bases de lo que va a ser todo nuestro estudio en el resto de la semana. Noé es uno de los caracteres más interesantes de toda la Biblia. De hecho, me recuerdo cuando estudiamos teología en el colegio y nos daban la clase de evangelismo público, y eso significa que los pastores tenemos que dar campañas evangelísticas. Yo me recuerdo que uno de mis compañeros siempre se burlaba en donde decía: ¿cuál fue el evangelista más fallido de toda la historia de la Biblia? Y entonces nosotros respondíamos: pues era Noé, porque predicó una campaña evangelística de 120 años y nadie se salvó. Nadie entró al arca sino él mismo, que predicó, y los hijos que le ayudaron a construir el arca. Eso es verdad. Predicó 120 años y al final nadie entró al arca. Ahora, claro, es fácil hablar acerca de Noé predicando 120 años, pero quiero que te imagines tú construir un barco por 120 años y que la gente por todo ese periodo de tiempo viene con interés, pero no por interés de subirse al barco,
no por interés de escuchar el mensaje de Noé, sino solamente para burlarse del viejito que está pronosticando o profetizando, porque supuestamente Dios lo habló, que venía la destrucción a este mundo. Y peor, que la destrucción venía por un elemento que jamás había caído sobre esta tierra, que era el agua, porque la Biblia dice que si en verdad la vegetación sobrevivía, era porque un rocío, ¿verdad?, subía de la tierra y eso regaba las plantitas. Así es que no caía la lluvia. Y ahora viene Noé diciendo: hay que construir el arca porque viene un diluvio, agua caerá del cielo y esto traerá la destrucción a la tierra. Así es que Noé es un personaje muy interesante. Y de hecho, Jesús decide, de todos los personajes del Antiguo Testamento, usar el ejemplo de Noé como una pieza clave de aquellos que habrían de esperar la segunda venida de Cristo, para saber que ese día habría de estar a las mismas puertas. Es por eso que he escogido la historia de Noé para hablar en esta semana con ustedes. Porque si hoy en día nos ha tocado y nos está tocando vivir en esos días, esto significa, amigo y hermano, que el arca está casi terminada. Y ese no es el punto. No es el punto de que el arca esté o no esté terminada. El punto de la historia es que si el arca estuvo construida, el mensaje fue dado y todo estuvo preparado, llegó un día que esa arca que tenía una puerta, la puerta del arca se cerró. Y una vez que esa puerta fue cerrada, ya no había absolutamente ninguna posibilidad que los que estaban afuera pudieran entrar y que los que estaban adentro pudieran salir. Hay una segunda puerta que, según la palabra de Dios nos dice, se va a cerrar antes del fin de todas las cosas. Es un paralelismo con lo que sucedió en los días de Noé y que habrá de repetirse por segunda vez antes de la venida de Cristo. Y si el paralelismo es igual, quiere decir que así como existió Noé en los días de la antigüedad, habrá Noés modernos o pregoneros modernos o gente que vendrá a predicar diciendo: señoras y señores, viene el cataclismo sobre la tierra, pero la puerta está todavía abierta, hay oportunidad de entrar. Y muy posiblemente lo mismo que pasó en los días de Noé se repetirá antes de la venida de Cristo. Los burladores se levantarán y van a decir: esa gente está loca, solamente están alarmando, quieren asustar a las personas sin saber que pronto la puerta habrá de cerrarse. Y vamos a estudiar esta noche un poco precisamente por qué Jesús utilizó la figura de Noé para hablar de su segunda venida. En San Mateo capítulo 24 y el versículo 37 al 39, estas son las palabras literales que Jesús dijo usando el ejemplo de Noé. Mas como en los días de Noé, dice el Señor Jesús, así, o sea, de la misma manera será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto quiere decir que si él predicó 120 años, por 120 años comían, bebían, pero no estaban dentro, estaban fuera del arca. Pero llegó un día en que Noé finalmente predicó su último sermón y se metió en el arca. Los que rechazaron el mensaje de Noé, dice Jesús, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿A cuántos se los llevó? ¿Y quiénes eran todos? Todos eran no solamente seres humanos. Estamos hablando que toda forma de vida, si no estaba dentro del arca, habría de ser barrida y destruida. Llámese pájaros, ¿sí? Los pájaros fueron destruidos. Llámese insectos, llámese animales, llámese serpientes, llámese hombres, mujeres o lo que fuera. Lo que no entró al arca, no lo contó. Se los llevó a todos. Y Jesús dice, así será también en la venida del Hijo del Hombre.
Lo que Jesús está diciendo es, antes de que venga la destrucción, antes de la venida de Cristo, es importante estar dentro del arca. Porque el que no esté dentro del arca, va a venir la destrucción, y así como vino el diluvio y se los llevó a todos, va a venir la destrucción y también se los va a llevar a todos, animales, pájaros, aves, todo el que no esté dentro del arca, antes de la venida de Cristo será destruido. Por eso dice, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. La pregunta es, bueno, si como en los días de Noé será la señal para saber que Cristo pronto regresa y que pronto se va a cerrar la puerta, ¿cómo eran los días de Noé? Y aquí tengo que decir algo, parece ser que la Biblia no tiene tanta información. No hay tantos versículos que nos expliquen qué hacía la gente en esos días. De hecho, uno de los versículos aparece en Génesis en el capítulo número 6. Así que de Mateo nos saltamos completamente miles de años y vamos a Génesis capítulo 6, en donde ahora no es Cristo el que habla de Noé, sino es el mismo Moisés, por la revelación de Dios que escribió el Pentateuco, que va a explicar lo que Dios le dijo de qué estaba sucediendo en los días de Noé. Y miren lo que dice en Génesis 6, 5 y 6. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Claro, siempre ha habido generaciones que son malas. O sea, no me malentiendan, desde que el pecado entró, siempre ha habido tiempos muy malos. Pero parece ser que en los días de Noé la maldad era peculiar. Porque dice ahí que era mucha la maldad en la tierra. Y que todo designio, ¿sabes qué es un designio? Como un diseño, ¿verdad? No es algo que haces por casualidad, no es algo que de repente, me equivoqué y lo hice. No, es como un plan diseñado, pensado con alevosía y ventaja, si lo quieres decir. El designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a qué? Solamente al mal. Ahora no me malentiendan, ellos tenían cabeza, tenían cerebro. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante que hay gente que piensa que los que vivían en aquellos tiempos eran cavernícolas. Ahorita vamos a hablar si eran tan cavernícolas o no. Que es lo que nos quieren hacer ver, que esa gente era la gente de las piedras, y que vamos a ver si en verdad eran gente de las piedras, pero era gente muy inteligente, y esa inteligencia, esos pensamientos de esa mente maestra era solamente de continuo al mal. Cuando Dios miró los caminos de ellos, la Biblia dice que Dios se arrepintió. ¿Qué vio Dios? Para que la Biblia llegue a decir que Dios, ¿has leído el versículo que dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia? Y Dios es paciente porque no quiere que nadie perezca, pero todo el mundo proceda al arrepentimiento. Para que Dios diga, me arrepiento de haberlos hecho. La pregunta es, ¿qué vio Dios? ¿Qué vio? Oye, que una mamá diga, me arrepiento, que le diga a su hijo de haberte engendrado. Oye, eso ya es mucho, Ya estamos hablando de que el hijo de veras tiene que ser bien malo para que una mamá diga eso. Yo he conocido mamás que a las cárceles van a visitar a sus hijos asesinos y le llevan panecito y lo visitan y hasta le llevan ropa. Más asesinos o menos asesinos, pero las mamás siguen ahí. Pero si una mamá llega a decir, me arrepiento de haberte engendrado, oye, ese hijo sí que tiene que ser malo para que el Creador haya dicho de su creación, me arrepiento de haberlos hecho en la tierra. Y no solamente se arrepintió, cuando vio sus caminos dice que le dolió el corazón. Le dolió el corazón de lo que estaban haciendo. Y entonces Dios tomó una decisión y dijo, Jehová, raeré, o sea, los cortaré. No voy a dejar ni raíz ni rama, los voy a raer sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Fíjate, desde el hombre hasta la bestia. ¿Y por qué los animales? ¿Sabes qué? Es clave estos versículos. No hay que leerlos rápido. Cada palabra tiene una razón de ser. El hombre se había corrompido, pero Dios decide destruir
al hombre, la bestia, el reptil y las aves del cielo. ¿Por qué? ¿Qué hizo el reptil? ¿Qué hicieron los animalitos? Que yo sepa, los animales no tienen razón. Ellos actúan por instinto. El que sí estaba con pensamientos de continuo al mal era el hombre. Pero entonces, ¿por qué Dios va a destruir a todos los animales? A los pájaros, a los reptiles, a las aves del cielo, a los animalitos que se pasaban sobre la tierra. Pero esa fue la determinación de Dios. Y dice, porque me arrepiento de haberlos hecho. Parece ser que en la corrupción del hombre, los animales estuvieron envueltos. No pueden perderse el tema de mañana. De hecho, mañana voy a hablar de eso. ¿Qué hicieron los hombres con los animales? Y se van a quedar sorprendidos lo que están haciendo hoy en día, mientras te estoy hablando, con los animales. Hermano, yo te voy a decir una cosa. Después de esta semana tú vas a tener que tomar una decisión. O te metes al arca o te sales del arca. Porque Dios está a punto de cerrar la puerta. Porque lo mismo que vio en los días del diluvio, Dios lo está viendo hoy en día. Y así como Dios se arrepintió de haber creado al hombre por lo que estaba haciendo con él y con la creación, lo mismo está haciendo el hombre hoy en día. El capítulo 6 y el versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Sabes qué significa se corrompió, verdad? Echó a perder. A ver, mamá, si tú tienes una canasta de tomates y uno se te pudre, ya se te corrompió, ¿no? Está podrido. ¿Qué le haces tú al tomate podrido, mamá? A ver, las mamás que son cocineras, ¿qué le haces al tomate podrido de la canasta? ¿Se puede salvar? Bueno, depende. Si es un restaurante, capaz que ahí lo reciclan, ¿verdad? Pero un jitomate podrido, ¿qué es lo que es el jitomate podrido? ¿Y por qué se lo tira? Porque ya no sirve. Y aparte, el tomate podrido, si tú no lo sacas, ¿qué le hacen los otros tomatitos? Claro, pero en este caso dice que todos los tomates se echaron a perder en la canasta. Dios miró y estaba la tierra echada a perder delante de Dios, y el resultado fue que la tierra se llenó de violencia. Y miró Dios la tierra y estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y no solamente cuando habla la Biblia de carne, está hablando de los seres humanos. También habla de la otra carne que Dios creó, o sea, los animales. ¿Qué hacían los antediluvianos que provocó que Dios se arrepintiera de haberlos creado? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos da una clave muy interesante de qué es lo que ellos hacían. Fíjate en el versículo, pongamos atención a los detalles, porque a veces el pequeño detalle habla tremenda información, pero a veces como lo leemos muy rápido, no le sacamos lo que Dios está diciendo. Los detalles son importantes. Y mira el detalle de este versículo. Primero, Dios observa la maldad de la gente sobre la tierra, y Dios dijo: es mucha, también corrompidos. Y todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente ¿a qué? Al mal. De continuo al mal. La pregunta es: ¿y qué era ese mal que estaban haciendo? Dice que todo lo que pensaban era de continuo al mal. ¿Y qué era el mal? Y aquí es donde muchos se meten a especular. Es donde aquí muchos dicen: bueno, ese mal era esto y esto y esto y esto. Pero muchas veces es especulación. A mí, si no lo dice el texto bíblico, es como especular, ¿no te parece? ¿Qué era ese mal? Solamente la Biblia dice que todo lo que hacían era hacia el mal y hacia el mal. Bueno, ¿qué es lo opuesto al mal? Porque recuerda, todo se corrompió. Quiere decir que no estaba así en un principio. Primero estaba bueno y después se echó a perder. Para nosotros entender qué es lo que se corrompió, qué es lo que se transformó en mal, primero tenemos que conocer qué era el bien, qué era lo bueno. Porque la tierra Dios no la hizo
corrompida. La tierra se corrompió después. Originalmente, cuando Dios hizo la tierra, la Biblia nos dice que Él es el creador. No venimos de la evolución, no venimos de un cataclismo, no venimos del chango que se cayó la cola. Nosotros sabemos que no venimos de eso. Aún la Biblia dice que los que no conocen de Dios, a través de la naturaleza, Dios ha revelado que hay un Dios creador. Los que antes hablaban de la evolución, hoy en día están hablando de un diseño inteligente. ¿Por qué? Porque hay inteligencia en toda la creación. Tú, hermano y amigo, y eso díselo a tu maestro de escuela que dice que venimos del chango. Pues está bien que vaya a ver a su abuelito el domingo a zoológico. Pero la Biblia dice que nosotros no venimos de un chango, venimos de las manos de Dios. Pero dile a tu profesor de la universidad, como dice la Biblia, ¿verdad? Creyéndose sabios se hicieron necios. Que agarre un pedazo de lodo, que lo estrelle en la pared y que venga 1,000,000 de años después a ver si hay un baby ahí. Que eso es exactamente lo que están diciendo. Que en medio del caos vino el orden perfecto que nosotros tenemos en el planeta Tierra. No, amigo y hermano, la Biblia dice que Dios nos hizo. Hay un creador que hizo todas las cosas. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no solo la tierra, el ejército de toda la tierra, Dios lo hizo. Ahora, ¿cómo lo hizo? En la forma que entendamos cómo Dios lo hizo, vamos a llegar a los días de Noé y entender que se corrompió. Porque obviamente, si había algo bueno, entonces se hizo malo, se corrompió. Y para entender el punto en que llegó a corromperse, tenemos que entender cómo Dios creó lo bueno en un principio. E interesantemente, cuando tú lees las escrituras, revela lo que Él hizo y cómo lo hizo. Mira, por ejemplo, Génesis capítulo número 1 y el versículo 11 y 12, dice así como Dios hizo esta creación. Dijo pues Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol que dé fruto según su género y que su semilla esté en él. Qué bonito, ¿no? Casi todos los árboles tienen semilla, hasta las flores tienen semilla, todo tiene su semilla y es su forma de reproducción, ¿verdad? Es hermoso como Dios lo hizo. Los árboles tiran la semillita y esa semillita cae en la tierra y sigue reproduciéndose y lo que se reproduce tiene su semilla y ese es el ciclo de la vida que Dios dio. Y todo árbol tenía su fruto según su género, da semillas sobre él y estaba sobre la tierra. Y dice que fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y mira cómo finaliza el texto. Y vio Dios que era ¿qué? Ahí está lo bueno, porque el pensamiento del hombre ha de continuar lo malo. Quiere decir que Dios desde el principio cuando creó, lo que iba creando Dios dijo era bueno en gran manera. Dios no lo hizo corrompido, se corrompieron después. Pero la forma como Dios lo hizo en un principio era bueno en gran manera. Así es que lo primero que es bueno en gran manera, según el texto bíblico, es la vegetación y los árboles según su género. Así que Dios dice, ok, aquí está la tierra. Pero la tierra estaba pelona, ¿no? Por así decir. O sea, no tenía nada. Recuerda que ya había separado los mares y a las aguas las juntó y les llamó mares y a la tierra que estaba seca le llamó tierra. Pero entonces Dios dice, produzca la tierra hierba y árboles. Eso fue maravilloso. Me hubiera gustado estar ahí para ver cómo los árboles salían cargados de fruta y todo eso. Pero eso fue hermoso, ¿verdad? Y salió alfombra verde y salieron con su semilla. Déjame decirte, Dios no sembró la semilla, ¿eh? O sea, todo ya era grande. De hecho, Adán no nació como un bebé. Adán ya estaba grandote cuando salió. Así que todo el proceso en la creación fue ya en su madurez. Los árboles maduros, la tierra madura, la semilla que estaba en los árboles y todo como Dios dijo lo produjo. Así es que Dios produce la vegetación y los árboles según su especie. Eso no lo voy a explicar esta noche. Mañana lo voy a explicar. Pero la palabra según su género y según su especie, ¿sabes qué significa eso, verdad? Eso significa el código genético de cada creación. O sea, esta plantita que tú ves aquí, así de hermosa, tiene un código genético. Tiene genes, igual que tú como ser humano, igual que un perro, que un animal o que una avispa o una abeja, tiene un código genético. Esta plantita en su semilla tiene el código genético, ¿no es verdad? Y tú agarras la semilla de esta plantita y la siembra, lo que va a nacer es la misma planta, es su código genético. O cuando tú vas a agarrar una semilla de esta plantita y te sale un burro, que era la idea de Darwin, ¿verdad? Que una especie genera otra. ¿Cuándo se ha visto eso?
Es lo que siempre le decían a Darwin, ¿verdad? Si una especie producir otra especie, ¿de dónde sacas tú un león? No sé, de una hormiga. Nada, o sea, cada quien tiene su propia especie. Y es lo que Dios estableció en un principio. Vegetación y árboles según su género. En otras palabras, Dios dijo, este es un mango y su semilla seguirá produciendo mango. Y finalmente ese mango crecerá y dará más mangos y su semilla tendrá otro mango. Y así es desde que Dios lo hizo. Y Dios dice que lo vio y dijo, es bueno. Es bueno, o sea, re bien que le quedó el hacer los arbolitos y la vegetación. Génesis 1 y versículo 20-21. Seguimos con lo bueno que Dios hizo. Produjo Dios, dijo ahora Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Es que ya no estamos con la tierra, ahora nos vamos al agua. Y las aguas producieron seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Así es que es interesante que aún los pájaros no salieron de la tierra. Los pájaros salieron del agua. Y el agua produjo seres marítimos, seres marinos, pero también produjo las aves que vuelan en el cielo. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y que las aguas produjeron según su género, obviamente incluyendo a los pajaritos, y toda ave alada según, otra vez, fíjate, pon atención, porque a veces vuelvo a lo mismo, leemos como muy rápido y perdemos el punto de vista de lo que Dios nos está queriendo decir. Si Dios a las plantas les puso género y especie, no solamente fue a las plantas, también le puso género y especie a los animales. Por eso dice ahí, produjeron según su, y toda ave alada según su. Mañana lo explico más en detalle. Y vio Dios que era bueno. Por eso un perrito produce un perrito y el perrito produce otro perrito y el perrito, y ahí sigue la lista, ¿verdad? Según su género. Y cuando Dios ve que todos los animalitos según su género se reproducen, Dios dice, qué bien me quedó, está muy bonito, es bueno en gran manera. Así es que la segunda cosa que era buena es que Dios hizo seres marítimos y aves según su género. Y dice, era bueno. O sea, Dios no, a los animales Dios no los hizo corrompidos, Los animales Dios los hizo bien. La vegetación Dios no la hizo corrompida. La Biblia dice que Dios la hizo bien. O sea, muy bien según la hizo Él. Tercer cosa que era bueno, Génesis 1:24. Produzca la tierra ahora seres vivientes. Así es que no solamente la vegetación y los árboles salieron de la tierra, sino van a salir seres vivos según su género. Bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y otra vez vio Dios que era bueno. Así es que lo que Dios está haciendo le está quedando requete bien. Ahí que vamos 3, ¿verdad? Animales de la tierra según su género, a seres del mar según su género, aves que vuelan según su género, árboles según su género, plantas del campo según su género, que producen semillas según su género. Todo va bien hasta ahorita. Génesis 1:27 finalmente dice que Dios crea al hombre. Ahora, el hombre no viene del agua. El hombre no viene de la tierra, el hombre viene de las manos del Creador. Como alfarero crea al hombre del polvo de la tierra y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoren los peces del mar. Claro, en todo lo que ya había creado anteriormente dice, Él los va a señorear. O sea, Él es la corona de la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los crió, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y saben ustedes que de toda la creación que Dios hizo y que era buena en gran manera, era buena, pero no tanto como el hombre. Eso sí que estaba bien hecho. Oye, hoy en día tú tienes los científicos más avanzados del planeta y no hay uno solo que te entienda todo el cuerpo. ¿Has escuchado de los especialistas? O sea, tiene que haber uno que se especializa en un dedo, gente que se especializa en los pies, gente que se especializa en la nariz o gente que se especializa en los ojos, porque solo un ojo es tan complicado que todavía la ciencia no lo encuentra. No hablemos del cerebro, El cuerpo humano es la perfección de la perfección. Y la Biblia dice que nos hizo a su imagen y semejanza y los puso a señorar sobre todo lo que Dios había creado. Así es que si el otro era bueno, el hombre era buenísimo. Lo hizo a la misma imagen de Dios. Wow, esto es increíble.
Dios no le puso su imagen a los animales. Dios no le puso su imagen a las plantas. Aunque déjame decirte, los animales y las plantas reflejan mucho a Dios. Tú nomás ves estas flores, no son hermosas. ¿Cuál es el propósito de estas flores? Sino hacerte feliz viéndolas y oliéndolas. Imagínate. Y dice la palabra de Dios, fíjate, que si los pajaritos, que están tan bonitos los pajaritos, están tan hermosos. ¿Ha visto esos pajaritos de allá de Centroamérica, de El Salvador, de Guatemala? Tan bonitos. No, creo que voy a decir como dicen los salvadoreños, tan chulos, no sé, tan hermosos que están. Y tú los ves y ¿sabes qué dice la Biblia? Que ni Salomón se vistió como ellos. La hierba del campo que hoy es y mañana ya no es. Mira, esto se ve bonito, de aquí a 4 o 5 días ya empieza a ponerse así, ¿no? Pero el ser humano, corona de la creación, si esto es bueno, el hombre era algo grande delante de Dios y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, Dios no solamente hizo al hombre. ¿Por qué crees que hizo las plantas y las vegetales? Porque de ahí el hombre iba a comer, ¿verdad? Mira que dice ahí, dijo Dios: os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Qué lindo, ¿no? Dios les da su dieta para comer, y toda planta verde será para comer, y aún los animalitos del campo deberían de comer también eso, lo que produjera la tierra. ¿Por qué crees que sobrevivimos de lo que comemos de la tierra? Hay una razón por la cual Dios estableció un sistema tan perfecto, que no solamente hace un hombre perfecto, una mujer perfecta, sino también crea plantas y vegetales tan perfectos para que él pudiera comer. Así es que Dios estableció su dieta, y la dieta que Dios le dio al hombre era buenísima. Era lo que llamamos hoy en día la dieta original. ¿Entienden eso, verdad? Sí, no era Eden Kentucky Fried Chicken, no era Eden Burger King, Eden McDonald's. No, era la dieta original. Lo que producía la tierra era para comer para el hombre. Es que Dios le dio su dieta. Pero sin embargo, Dios hace algo muy interesante. Al primero que Dios creó fue al hombre, ¿no es verdad? No creó primero a la mujer, pero solamente creó al hombre. Pero sin embargo, en un momento Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Y cuál iba a ser la ayuda idónea de los hombres? Es lo que decimos hoy en día, nuestra media naranja, ¿verdad? ¿Qué haríamos los hombres sin las mujeres? Pues la pura verdad, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Saben ustedes que el hombre sin la mujer está incompleto? Somos como la mitad. Algo nos falta. Y ya me imagino a Adán, ¿verdad? Porque Adán pudo ver los animalitos, ¿verdad? Que tenían su parejita. Ahí venía el león con la leona. Y ahí venía el perrito con la perrita. Estos los pajaritos, ¿verdad? Tenían su media naranja. Pero Adán dijo: ¿y yo? ¿Dónde está la mía? Yo no veo. Y Adán, claro, decía: no creo que Dios me haya hecho un animal para mí. ¿Dónde estará mi media naranja? Claro, Dios estaba reservando lo mejor para Adán. Y finalmente lo pone a dormir. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice que de una costilla, en el capítulo 2, versículo 22, de una costilla hizo al hombre a la mujer y la trajo al hombre. Finalmente lo despierta. Adán, wake up. Y cuando Adán despierta, ve delante de él la mamá de todos los seres humanos, a Eva. Y qué chulada que era Eva, ¿eh? Y Adán la vio y amor a primera vista. Claro, no había ninguna otra mujer, pero igualmente era amor a primera vista. Se enamoró profundamente de Eva y dijo: esta es mía. Y sí era de él. Y de hecho le llamó varona, porque del varón fue sacado, ¿no es verdad? Y la amó. Claro, varones, las mujeres son parte de nosotros. No la sacó de la cabeza para que la mujer no se te suba. No la sacó del pie para que no la pisotees. La sacó de una costilla para que tu mujer esté cerquita de tu corazón. Por eso Dios la sacó de una costilla. Y la intención de Dios es que la mujer estuviera cerca del corazón del hombre para que fuera su ayuda idónea. Por eso dice: va a ser varona, porque del varón salió. Y por eso dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola
carne. Así es que, ¿qué Dios hizo aquí en esta parte original del Edén? Dios estableció la base o la estructura de la unión matrimonial. ¿Entiende lo que estoy diciendo, verdad? Al buen entendedor, pocas palabras. Dios pone a Adán a dormir, después saca una costilla y Dios crea, no del polvo de la tierra, pero de una costilla crea una mujer, y dice ahí, la trajo al hombre, no dice, le trajo un varón al hombre. Le trajo una mujer. Dios estableció la base de la unión matrimonial. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahorita no voy a hablar acerca de eso, pero la idea de que puede haber matrimonio entre el mismo sexo no era lo bueno en un principio. ¿Recuerdas que Dios hizo al hombre perfecto, pero después el hombre se corrompió? Todo lo que era bueno cuando Dios hizo en un principio, en los días de Noé, llegó a un punto de quiebra. Pasó el tiempo nada más. Todo lo que Dios llamó bueno, dice que Dios miró en los días de Noé y dijo, todo se echó a perder. Todo lo bueno que yo hice en todo se echó, incluyendo la institución del matrimonio. Pero hay una cosa más que Dios hizo que era buena. Génesis capítulo 2, el versículo 2 y 3. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Terminó todo lo que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Dios establece el monumento de su creación, la columna que habría de identificar que él era el creador y que todo lo bueno que el hombre había de tener y gozar era por él. Que si yo era feliz con las plantas del campo era porque Dios las hizo para mí. Que si había animalitos que me iban a hacer felices es porque Dios lo hizo para mí. Que si yo podía ver un amanecer hermoso es porque Dios lo hizo, porque Él puso la lumbrera de la grande y la pequeña y las estrellas para el gozo del ser humano. Que todo lo que Dios había creado era porque era bueno para hacernos felices a los seres humanos. Todo lo que Dios hizo sin el hombre no tenía sentido de ser, porque no había nada en lo que Dios creó que apreciara lo demás. ¿Tú has visto perritas que tienen perritos y después el perrito le atropella un carro y la otra como nada? No tiene ahorita atención ni terapia de recuperación ni frustración ni depresión, sigue teniendo perritos, le da lo mismo. Pero lo único que puede apreciar en verdad las cosas es el que tiene razón, el ser humano. Así que todo lo que Dios creó fue para el gozo y la bendición del ser humano, y el sábado queda instituido precisamente para que el hombre recordara que todo lo que está en la tierra lo hizo Él, pero lo hizo Él para nuestra felicidad. Y déjame decirte, esto también se iba a corromper. Todo lo que Dios se había hecho bueno y perfecto habría de llegar a un punto de corrupción. Y dice que en los días de Noé fue exactamente el punto del embudo, en donde llegó al punto la corrupción y la echada a perder de toda la raza humana, ya que todos los pensamientos de ellos era de continuo al mal. Quiere decir que el diseño bueno, original que Dios hizo en un principio, se apartaron de él. Y déjame decirte que de continuo al mal, del continuo al mal, era completamente lo opuesto a lo que era el bien, a lo que Dios dijo, esto es bueno en gran manera. Tengo que decirte que hubo por lo menos 7 obras que acarraron la propia destrucción de los antediluvianos, y tenía que ver completamente en contra con lo bueno que Dios había hecho. Te lo pongo en esta gráfica para que lo puedas entender de una forma más sencilla. En la parte izquierda, este fue el plan original de Dios. Así lo hizo Dios. Bueno en gran manera, la vegetación buena en gran manera, los animales marítimos buenos en gran manera, los animales de la tierra y las aves bueno en gran manera, el hombre a la imagen de Dios, la dieta buena en gran manera, el matrimonio santo y bueno, y aún el sábado era un monumento de bendición y de santificación. Pero en los días de Noé, estas 7 cosas que Dios había hecho como buenas, poco a poco se fueron corrompiendo. De hecho, desde que Dios crea hasta más o menos los días de Noé, dicen que pasaron como 2000 años. Ahora, perdón, pero no es mucho 2000 años, por lo menos para aquel día, porque Adán casi vivió 1000. Así que estamos hablando de casi 2 generaciones, porque el mismo Noé cuando murió tenía 950 años. Y de hecho Matusalén, ¿tú sabías que Matusalén ayudó a construir el arca?
De hecho, la palabra Matusalén significa su muerte lo traerá. Quiere decir que cuando Matusalén murió, vino el diluvio. Por eso Matusalén, que ayudó a construir el arca, no entró al arca porque se murió antes. Pero eso no significa que él no ayudó a construir el arca. La gente vivía muchísimo tiempo en aquel entonces. Así es que estamos hablando de 2 o 3 generaciones desde que cayó Adán hasta el diluvio, que bastó para que se echaran a perder. En los días de Noé, algo hicieron con la vegetación, que la corrompieron. Ahora pon atención a esto, porque precisamente esta semana voy a estudiar con ustedes que lo mismo que se atrevieron a hacer los antediluvianos con todo lo que Dios había creado bueno, lo corrompieron y lo echaron a perder. Hermano y amigo, es exactamente lo que está pasando hoy en día. Por eso yo estoy convencido, hermano, que ya la puerta está a punto de cerrarse. Porque Dios está volviendo a mirar lo que está haciendo el ser humano y Dios ya se está empezando a arrepentir de habernos hecho. Hay un punto en el cual Dios nos tolera, porque Dios es bueno, amén. Eso es lo que me hace amar a Dios, que Dios es bueno y Dios es grande. Que somos bien rebeldes y bien malvados y bien sinvergüenzas y todo lo que tú quieras, y Dios nos aguanta y Dios nos tolera y Dios camina, porque a veces Dios nos ve que vamos como bebés y dice, ay, este bebé. Yo me acuerdo cuando era Cristal bien chiquitita y apenas estaba empezando a caminar, ¿no? Me acuerdo un día, le digo, a ver, un pasito, pero en vez de venir para acá, se fue para el otro lado y en la frente se dio en la esquina de la pared. Yo dije, ay, Señor, me dolió más a mí que a ella. Y ya no se levanta. Y Dios a veces nos ve así. En vez de seguir el camino derechito, nos van para el otro, nos damos en la pared. ¿Y saben qué hace Dios? Nos agarra y nos soba un poquito, ¿verdad? Hasta que nos enseña a caminar. Dios es tan bueno, es tan paciente, ¿no es verdad? Pero Dios tiene un punto que dice, esta ya no. Yo te aguanto todo, pero esto ya, aquí ya no. Los papás entendemos la posición de Dios. Porque por más que tú ames a tu hijo, ¿no es verdad? Llega un momento que cuando el hijo cruza la línea, pues tú lo cruzas con el cinturón también. O sea, tú le dices, yo te amo, yo te quiero, pero ya pasaste la línea. Y por más que sea mi hijo y sea mi sangre y carne de mi carne, te tengo que mandar un mensaje que lo que usted está haciendo está equivocado. Cuando el ser humano se empezó a meter con lo que Dios creó, Dios dijo no más. Corrompieron la vegetación. Tú dices, ¿es posible que en los días de Noé hubiera manipulación genética de plantas? Se metieron con los animales del mar. Mañana lo voy a ver. Y no solamente con los del mar, se metieron con los animales de la tierra y las aves. Me dan ganas de ya empezar a hablarte de esto, pero la verdad, vente mañana. Pero tengo una cita que te voy a mostrar mañana del Espíritu Profecía. Está en inglés, pero la traduje al español. ¿Te recuerdas que Dios le dijo a Noé, constrúyete el arca? Porque mi paciencia no va a ser para siempre con esto que ya se echaron a perder. O sea, yo ya vi su maldad, todo pensamiento continuo al mal. Tomé la decisión de destruir. 120 años será lo que van a vivir. Y Noé se empieza a hacer el arca, ¿no es verdad? Pero antes de que Noé finalmente predique su último sermón, pasó un milagro. Un milagro que ellos no pudieron explicar, los antediluvianos. Por más corrompido que estaba, vieron el milagro y no lo pudieron explicar. ¿Y sabes cuál era el milagro, verdad? Los animales venían de 2 en 2 caminando al arca. La sierva del Señor dice que quien condujo a los animales al arca fueron ángeles. Los ángeles los iban trayendo al arca, los iban conduciendo. Y cuando ellos vieron eso, era como una mano invisible, los estaba llevando al arca. Y decía, ¿y cómo va a ser esto que estos animales vengan tan ordenaditos metiéndose al arca? Pero ahí venían de 2 en 2. Ahora, Dios le dio a Noé la lista de los animales que iban a entrar al arca, ¿no es verdad? 7 parejitas de limpios y una parejita de... Alguien decía que Noé comía cerdo. Pues si se hubiera comido un cerdo ya no habría cerdos, nomás había 2. Si se hubiera comido uno ya no había más reproducción, porque solo había una pareja de inmundos.
una de inmundos, 7 de limpios. Ahora, ¿por qué Dios le dio la lista a Noé? ¿Sabes por qué le dio la lista? Porque no todos los animales entraron al arca. Hubo animales que a propósito Dios no permitió que entraran. Dios no los dejó entrar. ¿Y sabes por qué razón Dios no los dejó entrar al arca? Porque Dios no los había hecho. Escucha bien lo que estoy diciendo. Lo que Dios creó, punto 3, animales de la tierra y aves, Dios dijo es bueno en gran manera. Pero en la corrupción de los días de Noé ya había animales que ya no eran buenos, estaban igual de corrompidos que los seres humanos. Y de hecho, había animales que existían en los días de Noé que no existieron en la creación. Mañana te voy a explicar acerca de eso. Y alguien dirá, eso es imposible, pastor. Lo que usted está diciendo no tiene ni sentido, porque la gente en aquel entonces no tenían la tecnología genética para alterar los códigos genéticos de los animales. ¿Estás seguro? Vente al día de mañana para ver si no tenían esa capacidad. Pero todo esto se corrompió. No hablemos de la dieta, porque Dios no estableció la creación de los animales para que se los comieran. Iban a ser sus amigos, sus mascotas, los iban a querer, los iban a cuidar, los iban a apreciar. Eran sus animalitos. Pero en vez de tenerlos como mascotas y en vez de cuidarlos y de protegerlos, se los empezaron a comer. Los empezaron a matar por todo, la sangre les salía y no les importaba nada. El mandamiento de no matarás les dio lo mismo, mataban animales, derramamiento de sangre por todos lados. Y mira, cambiaron aún la dieta, que dijeron, que la hierba del campo, dice que eso que lo coman las vacas. Nosotros queremos carne. Perdón lo que te voy a decir. ¿Se los digo o no se los digo? ¿Aguantan? Es seguro, después no me digan nada a mí, El que come carne está corrompido. Ya no me digan nada. Porque no era la dieta original. Ellos comieron carne porque se corrompieron. Lo que Dios llamó bueno, ellos dijeron, no, a Dios le faltó Burger King. O sea, Dios hizo su parte, pero ahora nos toca la parte a nosotros. No, amigo. La dieta que el hombre tenía en los días del diluvio era una dieta echada a perder, igual de echados a perder que estaban ellos. Ahorita vamos a mostrar la cita. El matrimonio, ¿qué le pasó al matrimonio? ¿Has escuchado de la poligamia? Eso era ya normal en los días de Noé. Agarraban las mujeres que se les pegaban la gana, se metían con quien se les pegaba la gana. Es más, llegó un momento que llegó a tal grado la corrupción del matrimonio, que supuestamente era santo y bueno, que llegó conceptos de homosexualidad, lesbianismo, pecados, que Dios los vio y dijo, oye, en nada están haciendo lo bueno, en nada. Todo lo que yo llamé bueno, ya lo echaron a perder. Aún el matrimonio, que era tan santo y tan sagrado, esa primer mujer de la que se enamoró Adán, y que sus hijos, si esto produce plantitas iguales, el ideal de Dios era que los hijos de los hombres fueran igual. Un hombre se enamoró de una mujer y una mujer de un hombre, pero se corrompieron tanto en su mente que dijeron, ¿y qué tiene de malo? Hombre con hombre, mujer con mujer. Se echaron a perder. Pero no era el plan de Dios. Por eso dice que se corrompieron. Y no hablemos del sábado, que lo único que iba a mantener delante de los hombres la idea de un creador era ese monumento. Y al sábado también lo pisotearon y lo hicieron a un lado. ¿Cómo era la vida de los días de los antediluvianos? Antes del diluvio, la destrucción de todas las cosas. En los pocos minutos que me quedan, porque el tiempo siempre se pasa y va volando, voy a mencionar algunas pequeñas citas del espíritu de profecía. Y estas citas solamente son algunas, ¿ok? Solamente son algunas. En el capítulo que ella menciona titulado El diluvio.
Tú lo puedes buscar, están Patriarcas y Profetas, y hay otro que es después del diluvio. Pero voy a leer solamente unas pequeñas citas, no leo todo el capítulo, de qué sucedió que llevó a los hombres a la degradación y corrupción tal que precisamente llegaron a decir que Dios se arrepintiera de haberlos hecho y creado, y que toda cabeza se había corrompido delante de Dios. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía. En los días de Noé pesaba sobre la tierra una doble maldición. ¿Te recuerdas cuando el hombre pecó? Hubo maldición por todos lados. La tierra iba a producir cardos y espinos. Las rosas no tenían espinas en un principio. Todas las espinas vinieron como resultado de la maldición. Es más, ni las mujeres deberían tener hijos con dolor. De hecho, tener hijos era algo más gozoso que doloroso. Y Dios aumentó los dolores del parto como una maldición del pecado sobre la tierra. El estado de los animales cambió, se volvieron más feroces. O sea, toda la creación que Dios había hecho reposaba una maldición sobre ella por la consecuencia de la transgresión de Adán y el asesinato cometido por Caín. Sin embargo, no obstante esta circunstancia, la faz de la naturaleza no había cambiado mucho desde los días de la creación. Había, por ejemplo, señales evidentes de decadencia, pero la tierra todavía era bella y rica con los regalos de la providencia de Dios. Fíjate, date una vuelta tú a Nicaragua, date una vuelta a Salvador, date una vuelta a Centroamérica, para que te quedes con la boca abierta a lo hermoso que está por allá. Date una vuelta. Te vas a quedar media hora nomás mirando eso verde, verde por todos lados. Precioso. Y eso es 6,000 años después. Imagínate hace 4,000 años, qué hermosa estaba la tierra. Y dice, la tierra todavía estaba linda. Las colinas coronadas de majestuosos árboles que sostenían los sarmientos cargados del fruto de la vid. Las vastas planicies. No había las montañas como las montañas quedaron después del diluvio. Las corrientes gigantescas de río por todos lados destruyeron la faz de la tierra. Pero antes todo era planito, planito, planito. Por eso no tenían dónde subirse en el diluvio. O sea, no había montañas como las que conocemos hoy en día. Todo era planito, verde, verde por todos lados. Y semejaban jardines que estaban vestidas de suave verdor y endulzada de la fragancia de miles y miles de flores. Los frutos de la tierra eran de gran variedad y una abundancia casi ilimitada. Eso quiere decir que producían y producían y producían y producían muchísimo. Es más, no en los mismos días de los mensajeros que fueron a ver la tierra prometida. ¿Recuerda a los espías que trajeron un racimo de uvas? Y solo uno lo cargaron entre dos. Imagínate una uva del tamaño de una naranja. Y eso fue en los días de Moisés. ¿Qué serían estos días antes del diluvio? Estamos hablando, amigo y hermano, que eso era todavía 2,000 años después como un paraíso. Era hermoso, era bello. Dice ahí, la madera era de magnífica fibra y dura sustancia, muy parecido a la piedra. ¿Puede creerlo? Por eso el arca aguantó, porque era como piedra, era casi como metal. ¿Tú sabes que hay madera que es casi tan duro como el acero? Así como te lo digo, madera que es casi pesada y dura como el acero. ¿Alguien ha visto esa clase de madera? Que oye, tú para romperla ni con serrucho, tienes que usar de esas herramientas eléctricas de gran capacidad, porque es durísima la madera. Y esa es la madera que no utilizó para el arca. ¿Por qué crees que tardó tanto? Porque estaba bien duro. Ahora, más adelante vamos a ver que a pesar que la madera era dura y el arca era un titán, los ángeles protegieron el arca. Tú dirás, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Si la madera acá era casi como acero. Es que el diluvio no fue cualquier cosa. Pero la madera era durísima, casi como la piedra. Y además abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Tú te recuerdas que la Biblia dice en Génesis que del Edén salían 4 ríos? ¿No es verdad? Y que en uno de ellos había oro. El diluvio no había venido. Claro, el diluvio destruyó geográficamente todo eso, ¿no? Pero a los días anteriores el oro estaba regado por donde quiera. Oro, piedras preciosas. Hoy en día están metidas abajo de la tierra por el diluvio, ¿verdad? Todo eso que hizo, pues tú agarras una cubeta y en esa cubeta ponle arcilla, piedras, grava, ponle de todo y ponle agua. Y después sacude la cubeta y deja que se vaya sentando. Los más pesados, lo que se va más abajo primero. Así que muchos de esos metales se fueron debajo de la tierra después de que vino el diluvio. Pero antes estaba a flor de tierra. Piedras preciosas, oro, plata, precioso el lugar.
Pero no solamente la naturaleza se conservaba hermosa, el linaje humano aún conservaba mucho de su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida. Había muchos gigantes. ¿Cuántos gigantes había? Muchos. Hombres de gran estatura, y no solamente de estatura. Y sabes que aún después del diluvio había gigantes. ¿Tú sabías eso? No solo antes del diluvio, después del diluvio había gigantes. Ahora, ¿quién crees que hizo todas las grandes construcciones que hay en el mundo? Estamos hablando de gigantes de 4 o 5 metros. Y tú sabes que se han encontrado huesos de muchas civilizaciones antiguas, de gigantes que poblaron el planeta Tierra. La Biblia lo dice de entrada a salida, que había gigantes en aquellos días. Hombres no solamente tenían fuerza, no solamente tenían estatura, sino eran renombrados por su sabiduría. ¿Y cómo no? Tú sabías que cuánto tiempo tardó Moisés para escribir el Pentateuco, ¿verdad? Pasaron más de 1500 años. No se había escrito la Biblia. Dios le tiene que revelar a Moisés todo lo que pasó en esos 1500 años. ¿Y sabes por qué? Porque no había necesidad. No tenían que escribir. Su libro era aquí. Eran súper inteligentes. Dime tú cuánto conocimiento agarró Adán en 1000 años. Tú sabes que Einstein, que dicen que era el megacerebro, en 70 años se hizo el genio más grande del mundo y solo vivió 70 años. ¿Cuánta sabiduría habrán tenido esa gente que vivía 1000 años? Estamos hablando que tenían un cúmulo de información gigantesco y había gente llena de sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Sí, había arquitectos, había gente que hacía obras majestuosas, pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidades mentales. En vez de haber usado su mente y su capacidad mental para el bien, lo echaron para el mal. No somos diferentes, ¿eh? No cualquiera hace una bomba atómica. Pocos países la tienen, ¿no es verdad? Porque para tener tú una bomba atómica, mira, hay que tener esto. Hay que tener esto. Oye, que de un átomo lo liberas y libera la energía que destruye ciudades. No cualquiera hace eso. Y el átomo ni se ve, es invisible. Pero cuando lo liberas, la fuerza atómica. Y hoy en día hay bombas más poderosas que la atómica, ¿eh? La que tiraron sobre Japón, Hiroshima, no es nada en comparación de las bombas que tienen hoy en día. Y déjame decirte una cosa, hay que tener sabiduría para eso. Pero yo te pregunto, ¿y para qué sirve una bomba atómica? Si no es para matar no a uno ni dos, a matar millones. Hay que ser sabio, pero sabio para el mal. Pues esa gente era bien sabia, bien inteligente, pero esa inteligencia la echaron para corromper lo que Dios había hecho. Hay gente hoy en día que nos quiere engañar diciendo, oh no, con la evolución venimos del animal hasta ser inteligentes. Bueno, la Biblia dice es completamente al revés. Que los hombres que vivían en la antigüedad no venían chiquititos, eran gigantes y vivían 1000 años y eran súper inteligentes. Lo que el diablo está tratando de hacer es quitarle credibilidad al texto bíblico. Es hacernos ver, oh, la Biblia es un cuento y es un mito. Es al revés, es cuento y mito lo que ellos están tratando de enseñar. No venimos del animal, neandertal, cavernícolas. Oh, esa gente era cavernícola. Oh, esa gente andaba así con guaraches y con sus pieles de ovejas. Oh, esa gente eran ignorantes, no sabían nada. Eran brutos que no tenían mente ni escuela. Voy a decirte que es completamente al revés. El Espíritu Profecía claramente nos dice que había personas gigantes de fuerza, estatura, sabios y que hacían cosas de habilidad mental. Y esa sabiduría y esa inteligencia la usaron para destruir la creación que Dios había hecho. La poligamia había sido introducida desde muy temprano contra la divina voluntad manifestada en un principio. ¿Te acuerdas? Dios hizo la institución matrimonial y Dios dio su bendición. Pues eso lo echaron a perder también. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos. Y como resultado, aumentaron rápidamente delitos y la desgracia. No, ya no me conformo con una, quiero 2. Ah, no, ¿para qué 2? Y lo que sobran son mujeres, ¿verdad? 7 por cada hombre, ¿no es verdad? Pues agarrémonos 7. Ah, ¿y qué tal si te agarraste las 7, pero la de tu vecino está muy bonita? Ah, pues muy sencillo.
No había divorcios, no había lo que existe hoy en día, pero sí había el cuchillo para matar al vecino y quedarte con la mujer. La violencia llenó la tierra. La anarquía. Eran sabios, pero sus pasiones eran más grandes que ellos. ¿Te acuerdas en los días de Abraham, verdad? Cuando está con su esposa Sara. ¿Tú sabes que el nombre Sara significa princesa? Y tú sabes que el Talmud judío dice que Sara era tan bonita, o sea, era bien bonita, que el Talmud dice que las otras mujeres comparadas con la belleza de Sara eran como changos. Solo para que tengas una idea cuán bonita era Sara. Por eso cuando llega a la tierra de Egipto, ¿qué le dice Abraham a su mujer? No digas que eres mi mujer, que hasta aquí llegué. Si me quieres, compadécete de mí. Si que eres mi hermana, es una mentirita medio blanca, porque a lo mejor somos medios hermanos, así es que no estás tanto mentira. Le tuvo miedo el faraón y dicho y hecho, ¿verdad? La vieron y le mandó pedir la mujer. Pero en aquellos días te gustaba una mujer y tú tenías dinero y poder, lo mandabas matar. Si no, pregúntale a David, ¿no mandó matar al otro para quedarse con su mujer? Eran esos días. No importaba la razón, no importaba la voluntad de Dios, importaba tu pasión. Me gustó esta, pues con esta me quedo. Finalmente dice ahí, los hombres siguieron sus deseos y vinieron delitos y desgracias. Ya no se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de la propiedad. El no robarás, el no adulterarás, eso se acabó. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo, los tomaba por la fuerza. Ya me imagino esas batallas entre gigantes, ¿verdad? Por quedarse con la mujer o las propiedades. Y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales. Y el consumo de la carne como alimento los volvía más crueles y hasta más animales que los animales. Porque tú vas a encontrar que en la naturaleza el animal mata por hambre. Pero la única especie que mata por entretenimiento son los seres humanos. Más animales que los animales. ¿Hasta dónde llega un ser humano cuando se aleja de Dios? Creyéndose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Señor. Llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. En un principio se asustaban, ¿verdad? Lo que era la muerte, el asesinato, el robo. Pero después se acostumbraron a ese estilo de vida. Y no es lo que estamos viendo hoy en día. Violencia y sangre. Y nos da lo mismo. Dicen investigaciones sobre la televisión que un adolescente, un joven ya a los 18 años, habrá visto en la televisión más de 200,000 asesinatos. Alguien dirá, no, pero eso es de mentiritas. Claro, la mente tuya no tiene la forma de saber la diferencia. Tú lo estás viendo y es un asesinato. Te acostumbras a lo malo. Ellos vieron tanto eso, años sobre años, sobre años, sobre años, que llega un momento que la violencia, la criminalidad, la poligamia, el comer carne, el comerse a los animales, el matarse el uno al otro, el robo, el engaño, se hizo el pan de todos los días. A mí no me hubiera gustado vivir en esos tiempos. La vida no valía nada. Además, tú sabes hoy en día que hay países nuestros que la vida no vale nada, que te matan por un reloj. Así como te digo. Es más, ni por un reloj, por un par de zapatos te matan. No vale nada la vida. Nada. Y sabes hoy en día que ya ver programas como Primer Impacto y Noticias y Alarma Roja y toda esa clase, ya la gente ni se asusta. ¿Te acuerdas lo que pasó hace algunas semanas en Las Vegas? Un hombre se sube con un rifle de alto calibre y en un concierto la gente tirada y por cientos sin saber que ese era su último día. Empezó a disparar abiertamente, 50 mató como nada. Y mandó más de 200 al hospital. ¿Y sabes qué? La vida sigue. En Maryland apenas mi esposa me está diciendo, otro francotirador empezó a matar gente allá. Los días de Noé.
Estamos llegando, amigos y hermanos, a un punto de corrupción, como en los días de Noé. Y sabemos lo que vino en los días de Noé. Noé finalmente Dios lo levanta diciendo: la tierra se ha corrompido tanto que la voy a visitar. No fueron las multitudes o la mayoría las que se colocaron de parte de lo justo. Ya estaban acostumbrados a lo malo. De hecho, ahora lo bueno les era extraño. Lo malo, ya estaban acostumbrados a lo malo. Lo bueno, como y eso, ¿con qué se come? Por eso no les gustaba a Noé, porque no era el único bueno, todos eran bien malos. El mundo se puso en contra de la justicia y las leyes de Dios. No respetaba ninguno de los mandamientos. Y Noé aún se lo consideró como un fanático. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciese a Dios, le dijo: oh, no, Dios dijo que morirás, pero no moriréis. Dios es, He's so good. God is love. God is love. He's so good. He's not going to kill you. He's not going to destroy you. Because He's God. He's the creator. He loves you. You are His child. No es un fanático. Dios no te va a matar. Dios no te va a destruir. Dios es bueno. Dios es amor. ¿Qué no has leído en la Biblia? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Noé, ese es un fanático. Nomás está tratando de asustar a la gente. Pero grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios dijeron: tienen por fin intimidarlos, pero nunca van a pasar. No se alarmen, nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Podéis estar tranquilos, no temáis. No es un descabellado fanático, y el mundo se reía de la locura del iluso anciano. Y en vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad. El mundo miraba maravillado, hasta con temor, y llamaron a los filósofos cuando vinieron los animales, que Dios en su misericordia trató de hacerlos recapacitar, de hacerlos reaccionar. Y saben que lo mismo está haciendo hoy en día. No está temblando en la tierra solo por temblar, amigo y hermano. Dios está tratando de despertar las conciencias de la gente. ¿Sabes que la gente hoy en día, hay gente que nunca quería saber de Dios, y con el montón de temblores que está veniendo, hay gente que ya quiere saber de Dios? Porque Dios está tratando de despertar a la gente que algo grande viene. Y Dios permite que vengan los animales para que la gente recapacitara y abriera los ojos. Pero dice, llamaron a los filósofos para que explicasen aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender. Pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto que al rechazar obstinadamente la luz, que aún esta escena les produjo solo una impresión pasajera. Y no es lo mismo hoy en día. Tembló. 3 días ya quieren orar y orar. Y después, ok, vamos a bailar otra vez. Ya no va a temblar. Ya pasó el susto. Nadie cambia. Se asustan un rato, pero después regresan a lo mismo. La raza condenada contemplaba el sol en su gloria. Mira qué bonito salió el sol hoy. No va a pasar nada. Los pajaritos cantan en el cielo. Y eso ahuyentó sus crecientes temores mediante ruidosas rediversiones. Sigue viendo el fútbol, ya viene el mundial, ¿verdad? Viene el partido mundial de fútbol, viene las olimpiadas, viene la próxima novela o la próxima película que va a salir. Y ahí está el mundo entretenido, sin saber que las aguas del diluvio se están acumulando sobre el cielo. Pero finalmente llegó el día. Noé entró al arca y la mano poderosa de Dios cerró la puerta del arca. Y finalmente se ve un relámpago deslumbrante en el cielo. Una nube de gloria más vívida que el relámpago descendió del cielo para cernirse de la entrada del arca. La maciza puerta que no podía cerrar, los que estaban adentro, fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que había desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios podía abrirla. Y tenemos que aprender una lección acerca de la historia de Noé. Cuando Dios cierra una puerta, no la vuelve a abrir. Lee la Biblia. Cuando Dios cierra la puerta, quiere decir que ya está cerrada. El que está adentro y el que está afuera quedó afuera. Claro, Dios la tuvo abierta 120 años, pero una vez que la mano de Dios la cerró, ya nadie más la podía abrir. Asimismo, fíjate esta cita: cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de misericordia será cerrada. Y entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos, y Satanás tendrá dominio sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Yo digo amén a eso. ¿Quién te va a tocar? Estás dentro del arca. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque la puerta se cerró y tú te quedaste adentro.
la sierva de Dios dice que el diablo no podrá tocar uno solo de los que estén sellados por la gracia de Cristo Jesús. Pero es importante estar adentro, ¿no es verdad? Noé pudo haberse quedado afuera y decir: Señor, sálvame. ¿Cómo que te salvo? Solo te puedo salvar adentro. Pero es importante entrar antes de que la puerta se cierre. Ahora, finalmente, las bestias percibieron la destrucción que venía. Rondaban presas de terror. Sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Las cataratas de los cielos fueron abiertas y el agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de origen e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire centenares de pies, más de 30 metros. Rocas salían, eran como explosiones debajo de la tierra. Los secretos de Dios abajo de la tierra finalmente salieron y empezaron a explotar por todos lados, macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. Los altares, y mira esta cita que interesante, donde habían ofrecido sacrificios humanos. Dios sabe lo que hacía esa gente. Aún entre ellos mismos ya la vida no se respetaba. No solamente mataban a los animales y se los comían, mataban también a los seres humanos. Altares de sacrificios. Y eso se siguió después del diluvio. ¿Has escuchado los altares a Moloch, el dios de piedra, que ponían bebés y los sacrificaban? El mismo, la palabra de Dios dice que cuando fueron a Baal Peor, los judíos mataron bebés y sacrificaron sus hijos a los demonios. Eso dice el libro de Salmos y el libro de Números. Hicieron eso los antediluvianos. Pero en el diluvio esos altares fueron destruidos. Y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente. Comprendieron que había sido su corrupción e idolatría lo que había provocado su destrucción. Y a medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas, tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y de los animales era indescriptible. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Oye, para que el diablo haya tenido miedo, ¿cómo habrá sido eso? Oye, hermano, yo te lo cuento ahorita, pero la mente yo pienso que no da para tratar de entender que cuando llegó la ira de Dios, hasta el valiente tiembla. Si tú has leído Apocalipsis 6, ¿no es lo que dice? Que cuando la gente vea el juicio de Dios van a decir: llegó la ira del Cordero. ¿Y quién podrá estar de pie? Pues ellos entendieron eso. Llegó la ira de Dios. Temió Satanás por su vida. Y finalmente llevó a la gente a practicar los pecados que él mismo había hecho. Algunos trataron de correr, algunos trataron de salvarse, y otros, locos de terror, extendían las manos hacia el arca. Por favor, Noé, please, mercy, por favor, abre la puerta, tíranos la soga. Mira mi nene, mi niña, solo tiene 5 años. ¿Qué culpa tiene ella? Salva a mi niña. Implorando que se les permitiese entrar, pero sus súplicas fueron en vano. Sí, su conciencia despertó al fin y se convencieron de que hay en los cielos un Dios que lo gobierna todo. Le invocaron con fervor, pero los oídos del Creador ya no escucharon sus súplicas. Y en aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios no trae nada bueno, ni trae la vida trae la pura ruina. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin playas. ¡Wow! ¡Qué poesía! Contemplaban un enorme océano sin playas. No había dónde meterse. Los que trataron de subirse a las colinas más elevadas vieron cómo poco a poco el agua iba subiendo. Las solemnes amonestaciones del siervo de Dios ya no eran ridículo ni mofa. Los que se burlaban, mira, calladitos, calladitos. Los que amenazaban ya no eran leones, ahora eran corderos. ¿Cuánto habrían deseado estos pecadores condenados a morir que se les volviera otro sermón? Aunque sea de 3 horas, dale otro. Ahora sí predíquenos, ¿verdad? Ahora sí queremos la palabra de Dios. Ya para que la puerta se había cerrado. ¿Cómo imploraban que se les diera una hora más de gracia? Otra manifestación de misericordia, otra invitación de los labios de Noé. Pero ya no había de oír la dulce voz de la misericordia, porque ahora el Dios de la misericordia dejó de hablar. 120 años les habló. 120 años suplicó. 120 años la tierna voz de Dios habló. El arca está ahí, la puerta está abierta, todo está preparado. Entrad.
Hay agua, bebed, hay alimento, comed, entrad, la mesa está servido. Nadie quiso comer, nadie quiso entrar, nadie quiso salvarse hasta que llegó el diluvio. Y miles que rechazaron la voz de Dios, ahora querían estar debajo de las alas. Ahora querían ser conocidos de Dios. Ahora sí querían ser amigos de Dios. Ahora sí. Qué terrible. Antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo para que los hombres fuesen llevados al arrepentimiento y para que así escapasen de la destrucción. Por eso era grande el arca. Dios quería que entraran los más que pudieran y para que así escapasen. Y a medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para este gran acontecimiento. Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios. Y ahora, con toda misericordia, Dios los llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. Puede ser que tú le has fallado a Dios. Yo le he fallado. Pero sabes una cosa, que hay una gran diferencia. La puerta no se ha cerrado. Ese es un motivo, amigo y hermano, de esperanza. Porque si ya la puerta está cerrada, no tiene ningún caso que yo esté predicando aquí. Si la puerta está cerrada, ¿para qué tener una campaña? Si la puerta ya se cerró, hermanos, vayamos a nuestra casa y esperemos al diluvio. Porque ya no hay esperanza. Eso les pasó a ellos. Pero ¿sabes qué es lo bonito del tema de esta noche y la razón por que ustedes como iglesia están haciendo esta campaña? Es porque la puerta todavía está abierta. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Lo único que Dios pide es que abandonemos nuestros pecados ahora, con arrepentimiento. Para Dios y por la fe en Cristo se nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Pero muchos creen que renunciar al pecado es hacer es un sacrificio demasiado grande, porque su vida no está en armonía con los principios puros del gobierno moral de Dios y rechazan sus amonestaciones y niegan la autoridad de su ley. Finalmente, uno a uno, los rebeldes y pecadores que se habían corrompido perecieron. Ese no fue un día feliz para Dios. Ese fue un día triste. Porque el Creador tuvo que quitarle la vida a sus criaturas. Y no era un día de gozo. Le dolió el corazón a Dios. Si leo la palabra de Dios correctamente, la Biblia nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Eso te incluye a ti. Eso me incluye a mí. Alguien dirá, pero pastor, yo soy tan malo, estoy quizás igual que los días de Noé. Sí, puede ser. Pero la diferencia es que Dios no ha cerrado la puerta y que todavía la voz de Dios a través de un Noé puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu hermano. La voz de Dios sigue hablando todavía. Deje el impío su camino y vuelva hacia mí. Vuelve a Dios. Porque pronto viene el diluvio, porque toda cabeza se ha corrompido otra vez. Porque los mismos pecados que los días de Noé, otra vez los estamos repitiendo y pronto Dios se habrá de visitar este mundo. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero para muchos es un sacrificio muy grande. Este mundo lo hemos atesorado. Pero ¿de qué les sirvieron las casas hermosas de los antediluvianos si cuando vino el diluvio todo se destruyó? ¿De qué les sirvieron esos palacios hermosos que hicieron de oro, de joyas, las joyas regadas por todos lados y las ponían en sus casas? Hermoso que se veía, sus casas hermosas, pero su vida era horrible, llena de pecados, de contaminación y de maldad. Y vino el diluvio y se llevó todo. El apóstol Pedro dice que también en la visitación de Dios todo en esta tierra habrá de perecer. Ese carro tan bonito, está bonito, úsalo para Dios entonces. Esa casa Dios te la prestó, úsala para la gloria del Señor. Porque al final cuando Dios visite este mundo nada quedará. Porque tendremos que dejar todo atrás. No entró al arca pero no metió su casa. Todo lo dejó atrás. Porque Noé sabía que lo de afuera no podía entrar.
Y muchos quieren entrar al cielo llevando sus pecados, llevando su mente, llevando su corrupción, llevando los bienes de este mundo. La Biblia dice que este mundo pasará y los deseos de este mundo pasarán también, pero el que confía en Dios permanece para siempre. Noé permaneció para siempre, ¿no es verdad? Y su nombre, mira, lo seguimos predicando 4000 años después. Y la Biblia dice, por la fe, no habiendo recibido Noé respuesta de las cosas que no se veían. Y sabes, el juicio de Dios no lo hemos visto, pero Noé no vio el juicio de Dios en el diluvio, pero creyó. Y por haber creído se apareció el arca en su casa para que se salvase. Si tú crees que Cristo viene y estas cosas pronto van a suceder, es hora de empezar a construir el arca. Para meter a tu familia, para meter a tus hijos, para entrar tú cuando venga la gran destrucción. El arca tiene nombre y su nombre es Cristo Jesús. Es hora de entrar a Él. Es hora de hacer pacto con Él. Es hora de decir, Señor, aquí vengo. Porque también me he corrompido. Porque este mundo me ha agarrado. Me ha metido ideas corrompidas acerca del matrimonio, acerca de la dieta, acerca de los animales, acerca de la vegetación, acerca de mi cuerpo, acerca de toda esta cabeza está echada a perder. Pero Señor, tu palabra dice, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Pero para eso, este corazón corrompido, Dios lo tiene que cambiar. Dios nos tiene que dar un nuevo corazón. Voy a pedir que vengan mis niñas, si son tan amables, para que puedan cantar una última alabanza, y con esto vamos a cerrar esta noche, que se llama Un Nuevo Corazón, precisamente. Se titula Dame un nuevo corazón. Y mientras mis nenas cantan y vienen a alabar el nombre del Señor, si tú deseas en tu vida y en tu corazón el poder decir, Señor, yo necesito un nuevo corazón. El mundo se está corrompiendo, mis vecinos se están corrompiendo, las sociedades se están corrompiendo, todo mundo se está corrompiendo. Yo no me quiero corromper. Estoy en el mundo, pero no quiero ser de este mundo, porque mi corazón ya no pertenece acá, ha sido ganado y comprado para el reino de los cielos. Pero esa tiene que tomar tu decisión. Así como Noé se puso de pie en medio de una generación corrompida para decir, yo creo en Dios. Y mientras todo el mundo se burlaba, Noé dijo, yo creo en Dios. Y Dios lo hizo pregonero de justicia, y al construir el arca aparejó arca en que su casa se salvase. La Biblia dice, cree en Jesús tú y serás salvo, tú y tu casa. Y si tú quieres tomar la decisión de tú tomar la decisión de no contaminarte, de no corromperte, de no conformarte a este mundo corrompido, sino pedir que Dios del cielo te dé ese nuevo corazón. Mientras mis niñas cantan, si Dios toca tu corazón, es entre tú y Dios. Simplemente mientras ellas están cantando y escuchas la voz no de ellas, ni de un sermón, pero la voz del Espíritu Santo llamándote, así como Noé se puso de pie para no corromperse en su generación. Y si tú en esta noche eres tocado por Dios de decir, yo quiero ser como Noé, vaso de honra, no me quiero corromper, quiero ser luz en medio de las tinieblas, y el único que lo puede hacer es Dios, dame un nuevo corazón. Al final haré esa oración para que el Dios del cielo nos pueda proteger con el poder de Dios, y que al final de cuentas podamos ser como Noé, varones de justicia para la gloria del Señor. Vamos a escuchar a las nenas cantando, y si mientras ellas cantan sientes el toque de Dios, ahí en tu lugar te vas poniendo de pie, y al final tenemos la palabra de oración. Vamos a cantar Llama un nuevo corazón para la honra y gloria del Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte. Dame un nuevo corazón que sea
corazón será como el tuyo. Mi corazón será como el tuyo. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte. Dame un verdad. Dame un nuevo corazón que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo. Mi corazón será como el tuyo. Mi corazón será como el tuyo. Amén. Dios nos quiere dar ese corazón limpio y puro para la gloria del Señor. Nos colocamos de rodillas. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios y amante Padre, gracias porque tu palabra nos sigue hablando todavía hoy en día al corazón y a la mente moderna. Es verdad, hemos llegado a puntos en los cuales el hombre sabe mucho, conoce mucho, pero este mismo conocimiento, este avance de ciencia y tecnología no significa que hemos crecido en el temor a Dios. Al contrario, más el hombre ha sabido, menos quiere saber de Dios. Porque el hombre ha llegado a ser su propio Dios. Y el resultado ha sido que el hombre se está corrompiendo igual que en los días de Noé. Todo lo que Dios hizo bueno, lo ha corrompido. Y así como la paciencia de Dios tuvo un límite, Padre, ese día se acerca. Y podemos ver todo lo que está pasando alrededor que nos dice, prepárate para el encuentro con tu Señor. El mundo está ciego. Tu palabra dice que los antidiluvianos no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio, pero ya era demasiado tarde. Ahora querían abrir el corazón, pero ya no, porque el tiempo de gracia y misericordia había pasado. Y Padre, la historia está a punto de repetirse. El mundo no está listo. Estamos cometiendo pecados iguales o peores a esa generación que pereció y el corazón se endurece. Pero Padre, no todos se han corrompido, porque tú tuviste a Noé y a su familia que fueron luz en medio de las tinieblas. No son muchos los que ven, no son muchos los que escuchan, no son muchos los que quieren entrar por la puerta mientras está abierta. Pero Padre, ten misericordia de nosotros. Si es verdad que el mundo está ciego, no nosotros, Señor. Haznos un pueblo entendido. Haznos una iglesia entendida. Haznos con un corazón tal que nos duela todavía el pecado, que nos duela la maldad, que nos duela la injusticia, que nos duela la corrupción de este mundo, porque si no, tarde que temprano nos vamos a hacer igual que este mundo. Y entonces la sal habrá perdido su sabor y la luz desaparecerá y tinieblas vendrá también sobre nuestra vida. Pero Padre, tú eres la luz. Y si abrimos el corazón a Cristo, nuestra vida y corazón no estará en tinieblas, pero en la luz de Cristo nuestro Señor. Pido tu bendición, Padre eterno, para que al salir de este lugar salgamos con un espíritu de reflexión. ¿Estoy dentro o estoy fuera del arca? Es Cristo mi alfa, mi omega. Es Cristo mi principio y mi fin. He dado mi corazón a Jesús, el Dios del cielo. Mi corazón está corrompiéndose con este mundo. Momentos serios, momentos de meditación y de reflexión.
Pero también hay un texto de la Biblia que nos dice: venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados. Y la promesa de Jesús es que Él nos hará descansar. Por eso, Padre eterno, hoy venimos a ti, aquí estamos. Podemos haber estado en 1000 lugares, pero tomamos la decisión de estar en el mejor de los lugares, que es la casa de Dios. Por eso, amigo y hermano, por esta decisión que tomaste, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, porque escogiste el mejor lugar que podrías haber estado, a los pies de Cristo Jesús. Por eso, Padre eterno, échanos tu bendición. Manténnos en el hueco poderoso de tu mano y caminando día a día en la luz de Cristo hasta la patria eterna. Despídenos en paz de este lugar, pero no de tu presencia. Lo pedimos en el sagrado, precioso y maravilloso nombre de aquel que todavía es importante y especial para nosotros, en el sagrado nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Y juntos decimos amén y amén, Señor Jesús. Amén.